Bienvenidos al módulo 4 de enzimas y cinética enzimática. En este módulo vamos a aprender qué son las enzimas y cómo funcionan. Vamos a partir con la primera cápsula que corresponde a propiedades generales de las enzimas. Espero que esta y las próximas cápsulas sean de su agrado. Como objetivos de aprendizaje de la clase vamos a conocer aspectos estructurales y funcionales de las enzimas y a comprender conceptos cinéticos de las reacciones bioquímicas. Primero que todo, quisiera llevarlos a reflexionar sobre la importancia de estudiar las enzimas, sobre todo en el ámbito de su profesión. La respuesta a esto tiene que ver con que las enzimas tienen una amplia área de aplicación en diferentes industrias, tanto biotecnológicas, aplicaciones biotecnológicas, como aplicaciones en procesos ambientales. Industrias tales como la alimenticia, la industria textil, la del papel, y también la farmacéutica utilizan proteínas de manera cotidiana en sus procesos de producción. En la industria minera, por ejemplo, la biolixiviación ha tomado mucho revuelo, que consiste básicamente en la utilización de microorganismos que producen enzimas que son capaces de oxidar compuestos que contienen hierro y azufre para así recuperar cobre. De esta manera, ustedes pueden ver que las enzimas son herramientas útiles que podrían ustedes utilizar al momento en que se desenvuelvan como profesionales. Hablemos, para comenzar, de las características de las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores orgánicos, son proteínas del tipo globular. Ellas aceleran las reacciones bioquímicas, esa es su función, ¿cierto? Las reacciones bioquímicas. Y las aceleran en el orden del millón de veces o más. Una reacción que ocurre en millones de años, en presencia de enzimas, ¿cierto? Va a ocurrir 1.000.000 de veces al menos más rápido. Como son proteínas, van a ser sensibles a pH, temperaturas y otras condiciones o factores que estén en el medio, ¿cierto? Al que están expuestas. También ¿cierto? Su actividad puede ser regulable, el ser proteínas. Otra cosa importante es que las proteínas no llevan a cabo reacciones que son energéticamente desfavorables. O sea, vamos a encontrar enzimas solo en reacciones que ocurran de manera espontánea. Por último, las enzimas poseen gran especificidad por su sustrato. En general, vamos a tener que las enzimas van a catalizar reacciones específicas con sustratos específicos. Acá les muestro la estructura de la anhidrasa carbónica, que es la enzima asociada a la eliminación del CO2 de los tejidos. Lo que hace es convertir el CO2 más una molécula de agua en bicarbonato y protones. Las enzimas son biocatalizadores y por ende, ¿cierto? Su función en las reacciones va a ser aumentar la velocidad. Pero no van a variar características termodinámicas de las reacciones tales como el delta de energía libre de la reacción. A la vez, va a facilitar o van a actuar, ¿cierto?, en reacciones que se encuentran en condiciones que son fisiológicas o no extremas, por ejemplo. Y por último, las enzimas no se consumen durante la reacción. ¿Qué quiere decir? De que puede catalizar un número bastante grande de enzimas, de reacciones, puede catalizar un número grande de reacciones y estas no van a ser modificadas en el proceso. Ahora, las enzimas casi siempre son proteínas, como dice acá. ¿Por qué casi siempre? Porque existen algunas moléculas de ARN que tienen una función catalítica y en ese caso hablamos de ribosimas. Entonces, por eso es que no podemos decir que todas las proteínas que todas las enzimas son proteínas, ¿ya? Aquí tenemos unos ejemplos de reacciones catalizadas por enzimas. Acá tenemos la anhidrasa carbónica de la diapositiva anterior. En este caso, esta enzima va a acelerar la reacción en al menos 10 a las 7 veces, ¿cierto? En el caso de esta proteasa, que va a romper enlaces peptídicos, la aceleración de la reacción es al menos 10 a la 11 veces más rápido. Para que ustedes más o menos tengan una idea de la velocidad, ¿cierto?, con la que se aumenta la reacción en presencia de una enzima.
Ahora, como yo les contaba, ¿cierto? Las enzimas van a acelerar reacciones. Esta tabla está en inglés, pero lo importante es que acá está el nombre de las enzimas. Ustedes luego pueden buscarlas todas y saber más o menos qué es lo que hacen. Esto es lo que demoraría en tiempo realizar esta reacción sin la enzima. Y lo que me interesa es que ustedes vean acá, más que todos estos índices y valores, esta columna corresponde a el aceleramiento de la reacción. ¿Cuánto se acelera en presencia de una enzima? Y ustedes pueden ver que todos los valores, ¿cierto? Son 10 elevado al menos a la 6. O sea, en presencia de enzima, las reacciones en general van a ser aceleradas al menos 1.000.000 de veces, ¿ya? Incluso en algunos casos llegamos a 10 a la 17. Es súper rápido. Otro aspecto importante de las enzimas es que las enzimas, algunas, ¿cierto?, van a requerir cofactores para su actividad, que son básicamente moléculas pequeñas. Estos cofactores van a ampliar el rango de reacciones que puede llevar a cabo las enzimas en general, las proteínas en general, porque van a en el fondo incluir ciertos grupos, por ejemplo, químicos que no están incorporados o que no están presentes en los 20 aminoácidos que nosotros conocemos. Ahora este es un esquema, por ejemplo, de una enzima que une su cofactor, ¿cierto? Y tiene un sitio catalítico que después vamos a ver qué es lo que es. Y tenemos la enzima, ¿cierto?, uniendo estas dos componentes adicionales. Cuando la enzima está sin su cofactor unido, se denomina apoenzima, como lo podemos ver acá. Si no tuviéramos, ¿cierto?, esto unido, solamente la enzima se llamaría apoenzima. Y la enzima más su cofactor se llama holoenzima. Holoenzima viene del griego, que significa completo o todo. Ahora, los cofactores pueden ser metales o pueden ser coenzimas, que son moléculas orgánicas pequeñas que yo ya les voy a contar qué son. Las coenzimas son frecuentemente derivados de vitaminas y estos pueden estar unidos a las enzimas de manera débil o fuerte. Si están fuertemente unidos y de manera permanente, ellos se denominan grupos prostéticos. Si se encuentran unidos de manera débil, entonces actúan más bien como cosustratos, ya que se unen, se genera la reacción y se liberan al mismo tiempo que los productos. Ahora, los coenzimas son aceptores y dadores, tanto de electrones como de grupos funcionales. Y el fin último es transportar esos grupos funcionales a otras enzimas o que están, por ejemplo, actuando en otros ciclos metabólicos, por ejemplo. De esta manera, las coenzimas, ¿cierto?, a diferencia de las enzimas, van a ser modificadas en la reacción catalítica. Los coenzimas entonces se modifican. Aquí tenemos un esquema para ejemplificar una enzima que se denomina la acetiltransferasa, que como su nombre lo dice, va a transferir grupos acetilo o acetil. En este caso nosotros tenemos un sustrato que tiene un grupo acetil acá, que se va a unir en este sitio activo, ¿cierto?, o de unión al sustrato. Y por otra parte vamos a tener el coenzima, ¿cierto?, o coenzima, que se va a unir a otro sitio de unión, ¿cierto? Cuando el coenzima se une, ¿cierto?, a la enzima, o a la apoenzima, vamos a formar la holoenzima. El sustrato y el coenzima en este caso se van a unir, ¿cierto?, y se va a hacer la transferencia, se va a llevar a cabo, se va a catalizar la transferencia del grupo acetil hacia el coenzima A, ¿cierto? Y lo que vamos a tener como producto es que el coenzima va a quedar unido a este grupo acetil formando el acetil-CoA. Este acetil-CoA es aceptor, ¿cierto?, y transportador de este grupo acetilo y va a estar asociado a varios procesos metabólicos del ciclo de Krebs y otras reacciones tales como la oxidación y síntesis de ácidos grasos. Acá les dejo una tabla con cofactores tanto metales como coenzimas y las enzimas a las que se unen estos cofactores.
Ustedes después pueden ver con detalle, por ejemplo, las estructuras de los coenzimas y también la función de estas enzimas y en qué procesos biológicos y bioquímicos están asociados. Solamente decirles de que todas estas enzimas que están acá están asociadas a procesos metabólicos. ¿Qué me gustaría mostrarles? Es que yo les conté, ¿cierto?, que los coenzimas son derivados de vitaminas. Para que ustedes vean, por ejemplo, aquí, todos estos coenzimas son derivados de algún tipo de vitamina B. La vitamina B, ¿cierto? La mayoría de estas vitaminas deben ser adquiridas desde la dieta. Entonces, de ahí que es importante, por ejemplo, tener una dieta balanceada. Ustedes pueden ser, por ejemplo, vegetarianos, pueden tener, por ejemplo, orientaciones veganas o directamente carnívoros, no van a tener problema, pero si tienen dietas que pueden llevarlos a tener déficit de estas vitaminas, es súper importante suplementar, ¿cierto?, su dieta para poder tener el aporte mínimo que necesitan para que sus enzimas, ¿cierto?, que funcionan en procesos metabólicos cruciales, puedan actuar. Con respecto a los componentes de una reacción catalizada por enzimas, vamos a distinguir los sustratos, vamos a distinguir los productos de la reacción y claramente la enzima, ¿cierto? Así nosotros podremos expresar la reacción como los sustratos, ¿cierto?, los productos y la enzima, ¿cierto?, que va a estar actuando en un sentido o en el otro, ¿cierto? Las reacciones pueden ser reversibles, la mayoría de las reacciones catalizadas por enzimas son reversibles y estas pueden, ¿cierto?, pueden ir en un sentido y en el otro y ser catalizadas por la misma enzima. La enzima va a catalizar su función a través o en un sitio que se denomina el sitio activo o centro activo, que es una entidad tridimensional, ¿cierto? Es una parte de la estructura de la proteína donde encaja el sustrato. ¿Qué es el sustrato? Ya les había mostrado y me imagino que ustedes saben de cursos anteriores, son las moléculas, ¿cierto?, que se van a transformar y en este caso que van a ser transformadas por la enzima. ¿Ya? Ahora, este centro activo, al ser complementario con el sustrato, va a entregar o va a conferir la especificidad de la enzima, ¿cierto? La enzima no va a poder catalizar o no va a poder realizar una reacción o catalizar una reacción para un sustrato del que su sitio activo no sea complementario, ¿ya? Entonces, esa es otra característica importante de las reacciones catalizadas por enzimas, es que son específicas. Es una enzima por reacción. Ahora, la especificidad puede ser absoluta, ¿cierto? Que es un poco lo que les comentaba anteriormente, que la enzima solo va a actuar sobre un tipo de sustrato, como por ejemplo la glutamato deshidrogenasa, ¿cierto? Su sustrato es el glutamato y no hay otro sustrato. Sin embargo, existe también lo que se denomina la especificidad relativa, que es cuando las enzimas actúan sobre sustratos que tienen estructuras similares. Por ejemplo, la L-aminoácido oxidasa va a tener como sustrato todos los aminoácidos del tipo L. Entonces, en ese caso vamos a tener que como los aminoácidos tienen, ¿cierto?, una disposición estructural característica, esta enzima va a poder reconocerlos. Bueno, entonces nosotros ya hemos dicho, ¿cierto?, que las enzimas son biocatalizadores que van a acelerar, ¿cierto?, la velocidad de las reacciones, pero no van a alterar las propiedades de las reacciones, propiedades termodinámicas de las reacciones. Ahora, con respecto a esto, existen dos cosas que comentar. La primera es que nosotros vamos a observar ciertas diferencias de la energía libre entre los productos y los reactantes o sustrato, como lo habíamos llamado anteriormente. Y esta diferencia va a determinar si la reacción es o no espontánea. ¿Ya? Vamos a conversar en las diapositivas siguientes de este punto. Y en el segundo lugar, nosotros también vamos a requerir que para que la reacción ocurra, vamos a requerir una cantidad de energía inicial que va a permitir la conversión de los sustratos reactantes en producto. Y esto va a determinar la velocidad de la reacción y en esto en particular es donde están envueltas las enzimas. Entonces conversemos primero de las diferencias en la energía libre.
Acá nosotros vemos un gráfico que describe una reacción no catalizada, o sea, cómo se lleva a cabo una reacción en ausencia de enzima. Nosotros vemos acá los niveles de energía libre, ¿cierto? Y lo que pasa en el fondo del curso de la reacción. Lo primero que tenemos que saber es que para que la especie de sustrato o especie S se convierta en producto, ¿cierto? Vamos a necesitar aumentar la energía libre del sustrato a un punto que nosotros llamamos punto o estado de transición. En el estado de transición vamos a encontrar una especie que no se parece ni a S ni a P. Ha cambiado, y ha cambiado, ¿cierto? En parte por este aumento de la energía libre. Ahora, las variaciones de la energía libre que yo les comentaba es lo que nos va a determinar si la reacción es espontánea o no. No se calcula o no va a depender, ¿cierto?, del camino de la reacción y cómo esta energía libre, ¿cierto?, varíe en el curso de la reacción, sino que se va a calcular, como se muestra acá, solo haciendo la diferencia entre el punto inicial y el punto final. Y esto en particular, como dice acá, ¿cierto? Entonces, el estado energético inicial y final va a determinar si la reacción ocurre de manera espontánea o no. Así vamos a tener que las variaciones de energía libre, que vamos a conocer como delta G, ¿cierto? Esta variación aquí en este gráfico, va a estar dada por la energía libre del producto menos la energía libre del sustrato o reactante. De esta manera, si tenemos que el delta G es mayor a 0, entonces que la energía libre del producto es mayor que la energía libre del sustrato, vamos a tener que ese proceso es endergónico, lo que quiere decir de que requiere energía para que ocurra. Si tenemos un delta G igual a 0, quiere decir de que no existe, ¿cierto?, una diferencia, una variación en la energía entre el producto y el sustrato, y entonces en este caso tenemos un equilibrio. Esta reacción no ocurre ni para un lado ni para el otro de manera sesgada. Y también, si tenemos un delta G que es menor a 0, vamos a tener un proceso exergónico, o sea, esta reacción va a liberar energía. Acá en el esquema, nosotros tenemos, ¿cierto?, de principio, un proceso exergónico, porque tenemos que esta reacción va del punto S, pensemos, que va a ser el reactante, y va a llegar a un punto P, que va a ser en este caso el producto, donde el delta G es más bajo. Entonces, donde la energía libre, ¿cierto?, de este punto P es más baja. Entonces quiere decir que vamos a tener en esta ecuación un valor, ¿cierto?, negativo. Entonces va a ser un proceso exergónico. Si quisiéramos ir al revés, ¿cierto?, donde el reactante sea el P y el producto sea S, en ese caso nosotros vamos a tener que montar, ¿cierto?, en la energía libre y el delta G va a ser positivo. Entonces en ese caso vamos a tener, ¿cierto?, una reacción endergónica que va a requerir energía. Ahora, las variaciones de la energía libre se calculan en realidad con esta ecuación, donde tenemos que esto corresponde a las variaciones de energía libre en condiciones estándar, o sea, temperatura ambiente, con concentraciones determinadas, ¿cierto?, de producto y reactante. Vamos a tener también que esta ecuación va a considerar la constante de los gases, y vamos a tener también dos cosas importantes que son la temperatura, ¿cierto? Porque las reacciones catalizadas, bueno, y no también, van a depender de la temperatura, y de una cosa importante que también van a depender es del producto y los reactantes. Como dice acá, las variaciones están en función de la temperatura del sistema y las concentraciones de reactantes y productos. Y esto claramente, como vemos acá, ¿cierto?, el delta G no tiene ninguna relación con la enzima. No existe acá relación, ningún tipo de variable que tenga que ver con las enzimas. Entonces, por ende, esto también muestra de que las enzimas no están modificando los deltas de energía libre, ¿cierto?, de la reacción. De esta manera, también, ¿cierto?, si una reacción es
un delta G es mayor a 0, ¿cierto? El delta G de la reacción es mayor a 0, entonces esta reacción no es espontánea, no es energéticamente favorable. Por ende, no va a estar o no va a ser catalizada por una enzima. Y si el delta G es menor a 0, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Esto es una reacción exergónica y por ende va a ser una reacción espontánea. Y son estas reacciones en las que están involucradas las enzimas. En este punto entonces ya vimos, ¿cierto?, por qué las enzimas no están, ¿cierto?, modificando las diferencias o no están asociadas, ¿cierto?, a las diferencias de energía libre de la reacción. Ahora veamos entonces de qué manera las enzimas van a relacionarse con la velocidad de la reacción, cómo alteran la velocidad de la reacción y cómo esto tiene relación también con la energía que se requiere para iniciar la conversión del reactante en el producto. Ahora, como habíamos conversado, ¿cierto? Para que esta reacción ocurra, necesitamos que la especie S aumente su energía libre a un hasta que llegue a un estado de transición, ¿ya? Y este estado de transición nosotros acá lo vamos a esquematizar o lo vamos a llamar como X doble cruz, que corresponde a este símbolo que está acá. Ahora, este estado de transición dijimos, ¿cierto?, que era una especie distinta al sustrato y al producto. También es importante que ustedes sepan que esto es inestable. Este estado de transición tiene una mayor cantidad de energía, ¿cierto?, una mayor energía libre que el sustrato y el producto, y es una especie bastante inestable. Es una especie que dura muy poco también, ¿ya? En el caso de una reacción que está catalizada por enzima. Y ahora la diferencia, ¿cierto?, de energía libre entre el estado de transición y el sustrato se denomina energía de activación y se va a calcular, ¿cierto?, como la diferencia entre la energía libre del estado de transición y la energía libre del sustrato, que va a corresponder básicamente a esta diferencia, ¿cierto? Va a ser la energía libre, la energía de activación va a corresponder entonces a la diferencia entre la energía libre del estado de transición y la energía libre del sustrato. También, ¿cierto?, dependiendo para qué dirección tenga la reacción, vamos a tener energías de activación que van a ir del sustrato al producto o, ¿cierto?, de producto a sustrato, ¿cierto?, si fuera la dirección inversa. Ahora, la energía de activación para llegar, ¿cierto?, al estado de transición no se considera en el cálculo del delta G. Y esto es porque este aporte energético, ¿cierto?, para llegar al estado de transición es luego liberado para la formación del producto. Y es por esa razón entonces que no se considera para el cálculo del delta G, ¿cierto?, de la reacción. Ahora, esta energía de activación tiene que ver o está relacionada directamente con los cambios de longitud y ángulo de los enlaces de la molécula. Y es por eso que entonces nosotros llegamos a tener una especie, ¿cierto?, que es distinta del sustrato y del producto. Más en detalle, la energía de activación depende de la colisión y el reordenamiento. Dentro de la colisión, nosotros vamos a tener al menos dos energías. Vamos a tener la energía necesaria para que las moléculas se muevan, ¿cierto?, dentro del medio, y también la energía necesaria para que éstas roten, de tal manera de que cuando colisionen, o sea, lleguen a aproximarse, ¿cierto?, que es la energía de traslación, y además se aproximen y choquen en una orientación adecuada para la reacción. Entonces es importante que estos choques sean efectivos y que estén orientados de una manera distinta. Entonces necesitamos energía para eso, necesitamos que las moléculas se junten, ¿cierto?, y se orienten y colisionen de una manera indicada, determinada. Y por otro lado, una vez que pase esto, vamos a necesitar energía para, ¿cierto?,
la ruptura de enlaces, ¿cierto? La vibración, esta energía de vibración, y también energía eléctrica que nos va a permitir transferencia de electrones, ¿cierto? Entonces, con respecto a esto, a la energía de activación, tenemos tanto energía que va a estar asociada a la colisión de las moléculas como al reordenamiento, modificación de las moléculas. Ahora, la energía de activación tiene directa relación con la velocidad, porque la energía de activación es una barrera o constituye una barrera energética. Si no se llega a esa energía, no existe, ¿cierto?, esta especie de transición, y a la vez entonces no podemos realizar la conversión del sustrato al producto. ¿Qué es lo que pasa? Es que existe una relación inversamente proporcional entre la energía de activación y la constante velocidad de la reacción. Entre más energía de activación necesite, más lenta va a ocurrir la reacción. Como dice acá, ¿cierto? Aumentamos la energía de activación. Al aumentar la energía de activación estamos aumentando esta barrera energética. Y por ende estamos disminuyendo la velocidad de la reacción. Entonces, por acá ya estamos empezando a ligar, ¿cierto?, la función de las proteínas, ¿cierto?, con la energía de activación necesaria, ¿cierto? Ya sabemos que a mayor cantidad de energía necesaria para activar, ¿cierto?, para llegar a este estado de transición, más lenta la reacción. Entonces, claramente las enzimas, que son biocatalizadores que van a aumentar la velocidad de la reacción, tienen que ver de alguna manera, ¿cierto?, con la energía de activación. Entonces, ¿cierto?, las enzimas van a modificar la velocidad de las reacciones, pero no van a modificar tampoco el equilibrio de la reacción. Nosotros acá tenemos una curva de progreso donde tenemos la formación de producto en el tiempo, y vemos acá en la línea negra, ¿cierto?, que la reacción va a ocurrir en ausencia de enzimas, ¿cierto? Va a ocurrir de todas maneras y va a llegar en algún momento a un punto de equilibrio que está arriba. ¿Qué hace la enzima? Como ya habíamos hablado, ¿cierto? Va a aumentar la velocidad, porque en presencia de enzima, como vemos en esta curva acá, es de color morado, ¿cierto?, o rosado, vamos a tener que en menor tiempo, ¿cierto?, se va a generar mayor cantidad de producto. Y esta cantidad de producto va a llegar de todas maneras con enzima un poco más rápido, ¿cierto?, a un equilibrio. Como lo podemos ver acá, ¿cierto? Llega acá y llega a un equilibrio. Entonces el equilibrio de la reacción no se desplaza. Como dice acá, la cantidad de producto formado es la misma con o sin enzimas. Pero esta cantidad de producto se forma de manera más rápida en presencia de enzimas. ¿Cómo entonces las enzimas van a aumentar la velocidad de las reacciones? Estos biocatalizadores lo que hacen es que disminuyen la energía de activación necesaria para la reacción. De hecho, acá tenemos el mismo gráfico que revisábamos anteriormente, ¿cierto? Tenemos el delta G, ¿cierto?, las variaciones de energías en la reacción. Y acá arriba vamos a tener la energía necesaria para alcanzar el estado de transición en una reacción no catalizada y en una reacción catalizada por enzima. Como ustedes pueden ver, en el caso de la reacción catalizada por enzimas tenemos que la energía de activación requerida es mucho más baja. ¿Por qué es más baja? Es más baja gracias a la existencia del centro activo, de que la enzima va a formar un complejo con el sustrato en el centro activo que se denomina complejo enzima-sustrato. En este centro activo va a ocurrir el aumento de la energía de activación para el sustrato, ¿cierto? Entonces el sustrato se une a la enzima y empieza, ¿cierto?, a aumentar la energía de activación de este sustrato para alcanzar el estado de transición.
Una vez que ha ocurrido, ¿cierto?, la transformación de sustrato a producto, se liberan, ¿cierto?, del complejo. Este complejo se disocia, eso ya lo sabíamos. Y la enzima claramente no sufre modificaciones y puede seguir participando en muchas reacciones más. Ahora, yo acá les escribí de que las enzimas disminuyen, ¿cierto?, la energía de activación, entre comillas. Y esto es porque el término disminución ha generado controversia y mucho debate en realidad entre los enzimólogos. Y eso es porque todavía no está claro, vamos a decir porque es debate, si en realidad existe una disminución de la energía de activación o en realidad la enzima lo que hace es que encuentra un camino de reacción distinto para llevar a cabo, ¿cierto?, la transformación del sustrato al producto, que requiere una energía de activación más baja. Puede que en realidad la enzima esté realizando la reacción de una manera diferente que requiere menos energía de activación para poder llegar al producto. Entonces, por eso en realidad es que yo les marco esto como disminuye, como entre comillas. Ahora, cuando ustedes lean el extracto del capítulo de enzimas, que le voy a dejar como tarea complementaria para el estudio de esta clase, ustedes van a encontrar que este libro habla de disminución de la energía de activación, ¿ya? Pero ustedes tengan en cuenta que es posible que en realidad no sea esto, sino que en realidad sea un camino distinto de reacción. Ahora entonces, ¿cómo las enzimas disminuyen, ¿cierto?, entre comillas, el delta G de activación? Lo hacen proporcionando un medio óptimo para que se lleve a cabo la reacción y para que en el fondo los 4 puntos de los cuales dependía, ¿cierto?, el delta G, se lleven a cabo de manera más óptima. Va, ¿cierto?, a mejorar o favorecer la traslación de las moléculas. Acá nosotros tenemos este esquema, corresponde a un sitio activo, ya es un esquema, donde tenemos las cadenas laterales, ¿cierto?, representadas con estas diferentes formas. Y vemos que, por ejemplo, el sitio activo en este caso lo que hace es formar un bolsillo, podríamos decir, ¿cierto?, donde va a caber de manera exacta el sustrato. Entonces va a llegar y el sustrato va a estar dispuesto, ¿cierto?, en este lugar. Entonces la molécula, ¿cierto?, va a poder moverse y va a quedar también orientada de la manera necesaria. Si ustedes ven acá, por ejemplo, tenemos las cadenas laterales que van a formar el sitio activo y que van a estar asociadas a la catálisis, ¿cierto?, de la enzima, dispuestas de una manera particular. Ustedes no sé si lo logran ver bien, pero tenemos diferentes sustratos. Por ejemplo, tenemos diferentes formas de sustrato, donde tenemos cargas, por ejemplo, en un costado tenemos negativa y positiva, ¿cierto? Pero este sustrato, por la forma que tiene acá, no va a poder encajar en este sitio activo, ¿cierto? Porque no hay un espacio para que encaje este sustrato acá. O aquí, por ejemplo, también le falta una parte. Entonces, tampoco este sustrato no es el adecuado. Este sustrato aquí tiene una carga negativa en esta región. Sin embargo, acá, justo en el sitio activo, tenemos un aminoácido cargado negativo. Entonces, esto va a haber una repulsión porque va a ser la misma carga. Entonces, tampoco corresponde al sustrato. Y este, sin embargo, también podría, por ejemplo, funcionar, pero aquí tiene de nuevo un exceso. Entonces, el único sustrato que funciona o que va a entrar en esto, nuevamente hablábamos, ¿cierto?, del sitio activo, va a encajar con el sustrato, va a ser aquel que tenga la forma, ¿cierto?, y las cargas también determinadas o complementarias a las cadenas laterales de los aminoácidos que están, ¿cierto?, interactuando, que van a ser catalíticos o conformando una parte estructural, ¿cierto?, en el sitio activo. Entonces el sustrato de esta manera, ¿cierto?, entra y por ende la traslación de las moléculas ya está determinada porque está puesta. Y está puesta de una manera, ¿cierto?, que es idónea para la reacción. Entonces también proporciona un ambiente óptimo en términos de orientación o rotación. A la vez, como está todos, ¿cierto?, los participantes de la reacción están bastante próximos, vamos a favorecer, ¿cierto?, la vibración de los enlaces
y a la vez también el movimiento de los electrones que nos van a permitir generar el producto. Entonces, de esta manera, y así es como las enzimas están facilitando la formación del estado de transición, disminuyendo, entre comillas, ¿cierto?, la energía, el delta G de energía de activación, ¿ya? Por último, hablemos un poco de la formación del complejo enzima-sustrato y de las características de este complejo. Sabemos, ¿cierto?, que la formación de este complejo es la primera etapa de la catálisis. De hecho, una parte de la capacidad, como dice acá, de la capacidad catalítica de la enzima es poder posicionar con la orientación correcta, ¿cierto?, el sustrato en el sitio activo. Sin eso, ¿cierto?, no puede ocurrir catálisis. En este sitio activo, nosotros vamos a tener que los residuos que participan en la reacción se denominan residuos catalíticos. Yo ya les conversaba, ¿cierto?, de este esquema en particular, donde vamos a tener residuos, ¿cierto?, que van a tener diferentes características que van a posicionar, unir el sitio activo, y también vamos a tener residuos que van a realizar la reacción. Y esos residuos que realizan la reacción son los residuos catalíticos, se denominan residuos catalíticos. Otra característica importante de los centroactivos es que, como yo les contaba, son hendiduras, ¿cierto? Estos bolsillitos son tridimensionales y son formados por residuos de diferentes partes de las proteínas. Ustedes pueden ver acá, es la lisosima. La lisosima es una enzima que degrada las paredes de algunas bacterias y está presente en la saliva y las lágrimas. Por eso es que también las salivas y las lágrimas son, tienen características, ¿cierto?, antimicrobianas. Ahora, en este caso, en la lisosima, nosotros están coloreados los aminoácidos que están asociados con o formando el sitio activo, y pueden ustedes ver que es una parte muy muy pequeña de la proteína, unos cuantos aminoácidos que son los encargados, ¿cierto?, de formar el sitio activo y que están aquí, ¿cierto?, coloreados, y sus cadenas laterales están marcadas de manera más, o dibujadas de manera más clara. Otra característica importante es que los sitios activos son microambientes y no contienen agua, excepto a que la agua sea necesaria para la reacción, como por ejemplo en el caso de la reacción de la anidrasa carbónica. Por ejemplo, necesitamos una molécula de agua. Si no se necesita, no existe agua en el sitio activo. Y esto, de hecho, constituye una paradoja porque, ¿cierto?, cuando hablamos de los aminoácidos, hablamos que los aminoácidos polares, ¿cierto?, van a estar siempre en contacto con el solvente. Bueno, en el sitio activo es el único lugar donde vamos a encontrar aminoácidos polares que no van a estar asociados o interaccionando con agua, por ejemplo, ¿ya? Y estos residuos polares generalmente son importantes para la catálisis. Por último, el sustrato se va a unir en el sitio activo y se va a estabilizar en el sitio activo por fuerzas de interacción débiles. Podemos ver acá, este es el sitio activo, ¿cierto? Los residuos que están estabilizando el sustrato en la enzima ribonucleasa, que se va a unir, ¿cierto?, a moléculas de RNA. Creo que ya lo había comentado un poco de esta enzima anteriormente en la clase de desnaturalización. Y en este caso lo que tenemos es que las moléculas de ácido ribonucleico se van a estabilizar en el sitio activo a través de puentes de hidrógenos, como lo podemos ver aquí con las cadenas laterales, por ejemplo, de treonina y de serina. Entonces, al final, la interacción, ¿cierto?, que estabiliza la unión o este complejo enzima-sustrato va a ser un gran número de interacciones del tipo débil. Y ahora, como yo les contaba, ¿cierto?, y ya les había mencionado, la especificidad de unión depende mucho de la disposición de los aminoácidos. Cuando yo les contaba, ¿cierto?, del bolsillo acá mismo, si el sustrato no tiene, ¿cierto?, la capacidad de formar estos puentes de hidrógenos, entonces no va a poder ser estabilizado. Por último, quisiera contarles sobre los modelos que describen la formación del complejo enzima-sustrato.
El más antiguo, ¿cierto?, que se denomina llave cerradura, descrito en el año 1890 por el investigador de apellido Fischer, describe que el centro activo y el sustrato son perfectamente complementarios, ¿cierto?, como lo es una llave y su cerradura. Aquí se habla de un reconocimiento molecular, ¿cierto?, porque esto es complementario, completamente complementario. Sin embargo, nosotros sabemos que, ¿cierto?, las estructuras de las proteínas son flexibles. Y sabemos también, o lo conversamos un poco en las clases de estructuras de proteínas, de que estas estructuras son flexibles y van a poder ser modificadas, ¿cierto?, en ciertas condiciones. Van a haber cambios conformacionales. Y tomando esto en cuenta, ¿cierto?, el investigador Kochland en 1958 describe, ¿cierto?, el modelo de unión enzima-sustrato o formación de complejo enzima-sustrato de ajuste inducido. En este caso, él lo que propone es que la unión del sustrato induce un cambio conformacional en el centro activo de la proteína que aumenta la complementariedad y de esta manera se lleva a cabo un reconocimiento molecular. Tenemos el sustrato, tenemos la enzima que no es perfectamente complementaria al sustrato, ¿cierto?, a la forma del sustrato, pero esta unión y aproximación lleva a que haya un cambio conformacional en el sitio activo que hace que este sitio activo ahora sea perfectamente complementario. Así que eso, sabemos, ¿cierto?, que esto en realidad es lo que pasa, lo que más pasa, ¿cierto? Existen algunas proteínas sí que tienen sitios activos perfectamente complementarios, pero en general lo que existe o lo que pasa es que hay un ajuste inducido, ¿cierto? Hay cambios conformacionales que llevan a aumentar la complementariedad. Bueno, chicos y chicas, hemos terminado con esta clase y como tarea les voy a dejar revisar los textos complementarios que encontrarán en las próximas páginas.